Hablando allí, hermanos, en Apocalipsis, y vayamos allí de una vez para entrar y ir buscando lo que es su palabra, hermanos. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y de nuevo, cuando Dios me da más material y más pensamientos, no me gusta callar su Santo Espíritu, sino hasta donde llego, y ya después, hermanos, allí paso a otro tema o a otras predicaciones. Aquí, hermanos, en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 9 al 12, dice su santa y bendita palabra así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bendito Señor, gracias te damos porque hasta este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por medio de su sangre bendita, y por supuesto por medio también la ayuda de nuestro Consolador, tu Espíritu Santo, hemos podido llegar hasta este día. Suplicándote, Señor, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo más en lo espiritual antes que nada, Señor, porque sin lo espiritual estamos muertos, tanto terrenal como espiritualmente. En la eternidad, tu palabra lo declara, y queremos ser, Señor, responsables y no negligentes para mantener nuestra salvación. Y, Señor, como el enemigo sabe que el tiempo se le acaba, conforme tu palabra, aquí en Apocalipsis, dice que él se encarga de engañar a todo el mundo, aún nosotros incluidos, si lo permitimos. Pero por tu preciosa sangre de Cristo Jesús, en tu misericordia y tus bondades, ayúdanos, Señor, a reprenderlo, ayúdanos, Señor, a decirles que no, que cuando tu Espíritu Santo nos declare de que estamos en un pecado, renunciar, y de esa manera nos negamos a que Él nos ministre, nos cuide, nos gobierne, y lo peor, que nos derrote. Y al hacerlo de esa manera, te adoramos a ti. Gracias te damos y te suplicamos ese ánimo en el nombre de tu Santo Espíritu, y por supuesto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El versículo 12, mis hermanos, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ahí nos habla a toda la humanidad. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermano, aquí la palabra de Dios nos declara claramente y literalmente de que el enemigo sabe de que el tiempo se le está acabando, por cuanto cada día, hermanos, que pasa, él sabe que Cristo Jesús prontamente va a venir. Él no sabe cuándo va a Dios a tomar la decisión de cuándo lo mande. Aún, hermanos, la palabra de Dios, Jesucristo nos declaró que dijo que ni siquiera Jesucristo ni los ángeles, hermanos, sabían, sino nada más en la potestad de nuestro Dios.
Entonces el enemigo no puede saber. Entonces, como no sabe, él está, hermanos, acelerado, trabajando con usted, conmigo, para que podamos desanimarnos, ya no venir a la iglesia, no confesarlo, no continuar trabajando en su ministerio, y de esa manera no ganó la guerra. Entonces, pero aquí también, hermanos, en el versículo 10 nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí se le da toda la gloria y la honra a Cristo Jesús. Amén. Significa de que nosotros no estamos vencidos. Ahora, si nosotros nos dejamos vencer, eso es diferente. Ustedes de seguro que han visto videos donde papá, mamá están jugando con los niños y los niños se le van encima y los demás: mamá, ayúdame porque estos guerreros me están maltratando. El papá se está dejando prácticamente. No es que quiera porque está jugando con sus hijos. Pero, hermanos, nosotros no podemos jugar de esa manera con el enemigo. Porque él, si nos tiramos al suelo, él sí nos va a ganar. Yo vi una pelea de unos jovencitos allá en mi país, y créanme que el muchacho estaba mucho más pequeño, y a mí me sorprendió que estaban como que sí, que no, y de repente el muchacho se le vence, casi estaban como de la misma edad, pero él estaba más pequeño, y se le fue, hermano, y le logró, entre jugando, lo logró botar, hermano, y el más pequeño, y no se agarra el bandido de dos escobillas. ¿Y cómo se le levantaba el otro? Jugando, el más pequeño lo tiró al suelo, y el que estaba encima se logró agarrar de dos escobillas. ¿Cómo se le iba a levantar? Aunque fuera el más fuerte, no se podía levantar porque estaba bien agarrado y soltaba, pues levantate, pues. ¿Cómo se levantaba? Hermanos, si nosotros jugueteamos con el enemigo, nos va a botar, y estando en el pecado, estando, hermanos, en el piso, no nos vamos a poder levantar, porque nosotros vamos a coquetear con el pecado. Nosotros vamos a coquetear, hermanos, con este mundo, pero el mundo, Satanás, cuando nos tenga ya tirados en el suelo, él nos va a andar jugueteando. Bueno, ¿jugaste conmigo? Bueno, pues conmigo no vas a jugar. Esas serían las palabras, hermanos, del enemigo. La palabra es clara. Satanás, hermanos, anda buscando a quién derrotar y a quién destruir. Efesios capítulo 6. Voy corriendo un poquito en el tiempo porque sí quiero terminar todo lo que tengo. Ok, muy bien, dice Efesios capítulo 6 del 10 al 20, la armadura de Dios. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de él, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, no unas cosas pocas, todo, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos,
aquí el mismo apóstol Pablo le estaba pidiendo a la iglesia que oraran por él, hermanos, para que de esa manera, ahora sí, de que el Espíritu Santo les diera palabra al apóstol Pablo para predicar, hermanos, la palabra. Todo predicador, yo incluido y ustedes también, hermanos, debemos de pedirle al Padre, al Hijo y más al Espíritu Santo que en el momento de un estudio o una predicación nos dé palabra, hermanos, para bendecir a su pueblo y no para utilizar la palabra para provecho o para maltratar o para someter a una iglesia. Amén. El único que puede someter al ser humano y a su naturaleza y a su creación es Dios. No hay más. Es el único. Y saben, voy a poner un ejemplo rapidito. Saben, hermanos, que alguien podría decir, bueno, ahora que vino la helada, allí por ahí un hermano me regaló una sábila, se murió prácticamente. Cometí el error de sembrarla en la parte de allá afuera. Y aunque la cubrí y todo lo demás, hermano, se murió. La grama estaba medio quemada, otras plantas y todo. Y entonces, ¿cómo funciona eso? Que Dios permite que la planta crezca y después Dios manda ese frío y la quema. No tiene sentido, ¿no? ¿Cómo es que Dios va a mandar las cosas y lo va a destruir? O sea que Dios está jugando. No, hermano. En la gracia, misericordia, poder y decisión del soberano Dios, bueno, voy a utilizar, a querer pensar por Dios, pero nada más en estos ejemplos, para que sirva para abono para la tierra. Prácticamente no hay desperdicio, ¿verdad? Para enfriar, hermano, el planeta prácticamente, para que no se mantenga fresco en un solo lado, sino, hermanos, para enfriar toda la tierra. Cuando llueve, hermanos, no solamente llueve para mojar la grama, la tierra, hermanos, todos los humos que están ahí, cuando cae el agua, hermanos, lo agarra como un filtro y deja para que ya no esté en el viento y lo pone prácticamente para que esos metales, polvo, lo que sea, lleguen a la tierra, entre otras cosas, hermanos, que pudiera utilizar Dios. No significa, hermanos, de que Dios tiene la potestad de todo. El versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo. Esto es bien importante, hermano. Este pasaje lo leí el domingo pasado, pero no me quería dejar pasar, hermano, este punto. Dice haber acabado todo. Jesucristo, hermano, vino y terminó todo. Amén. Los apóstoles vinieron y hicieron todo y fueron, hermanos, prácticamente a morir todos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Los discípulos de los apóstoles, hermanos, hasta el final, y los discípulos de los discípulos hasta llegar a nosotros, también tenemos esa responsabilidad, que si un día escuchamos, confesamos, nos bautizamos, debemos de terminar todo. Amén. No mediocremente, porque si lo hacemos mediocremente, entonces vamos a caer en estos días, y no podemos, hermanos, darnos ese lujo, porque dice la palabra de Dios, haber acabado todo, y también cierra, hermano, ese pensamiento cuando hay una coma a terminar al punto final de esa oración. Acabado todo, coma, estar firmes. Y firmes, hermanos, es estar bien parados, bien cuadrados y, si es posible, con un saludo, hermanos, ante el capitán, ¿verdad? Yo creo que jugueteando, el cantinflesco. Este profeta mexicano que se llama Cantinflas, ¿verdad? Yo creo que nomás él era el único que decía, sí, jefe. Y se paraba así con los pantalones caídos, decía ahí, ¿verdad? Yo no sé, quizás como ese actor tiene ya muchos años por allá, no sé si quizás aquí en los Estados Unidos vieron ese actor y ya lo invitaron de andar con los pantalones caídos aquí, no sé. Pero el punto, hermano, que él jugueteando, pues él no me decía, estaba jugando. Pregunta, vaya o vayamos, no voy a ir con ustedes, al ejército de aquí en los Estados Unidos, a andar ahí con los pantalones caídos, o cuadrarse y decirle, no, pero yo no sé qué harían, hermano Marcelo, porque estarían jugando y ya al entrar a las puertas y que se inscribió, y me imagino la calzoneta y hacer los ejercicios, ahí no están jugando. Porque si un soldado quiere jugar con el capitán o con el instructor que lo va a entrenar, no, el pobre va
va a pasar castigado los primeros 3 meses, creo que son, y después 2 años de servicio, lo que sea. Todo el tiempo va a pasar castigado. Entonces, hermanos, espiritualmente debemos de estar firmes. Si alguien, hermano, se considera que no está firme espiritualmente, le invito, le exhorto, yo juntamente con ustedes, hermanos, a afirmarnos más. Saben que los mismos soldados sí tienen una posición que le llaman como tipo descanso, ¿verdad? Que están firmes, cuadrados, y cuando dicen descanso, y pueden ponerse la mano en algo de descanso. Pero cuando ya se cuadran, tienen que estar firmes y, si es posible, hermano, con el saludo. Entonces, espiritualmente debemos de estar firmes, fieles, pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos firmes, que vendría siendo estar en santidad, leer su palabra, orar, venir a la iglesia, esforzarnos, hermanos, en estar firmes delante de Dios. Ahora, si de repente espiritualmente nos consideramos que estamos como en descanso, como más relajaditos, voy a hacer cuando puedo, voy a ir cuando puedo, voy a hacer lo que puedo, y no damos más de la milla o de lo que Dios nos pide. Hay un versículo, hermanos, que dice que si hacemos nada más lo que nos pide Dios, dice que somos dignos de conmiseración. Es la palabra que significa que delante de Dios, hermanos, le daríamos lástima. Cuando hay un trabajador, por decirlo así, o yo que trabajé para la warehouse de Walmart, y cuando íbamos en los carros, algo así, un plástico o una madera, no nos correspondía limpiar, porque yo apliqué para order filler, andar haciendo órdenes y andar en las máquinas. Alguien quería hacer en housekeeping o algo, ellos sí andaban recogiendo madera, plástico, hojas y todo, pero la compañía nos obligaba a que si estaba un plástico grande, hermano, si era algo pequeñito, no, porque ahí andaban las escobas y las máquinas y todo. Pero cuando era un plástico grande, sí nos obligaban, porque decían, la máquina puede agarrar las llantitas y se iba a atorar el plástico. No. Y cuando nosotros negligentemente, o no voy a decir nosotros, porque a mí nunca me pasó, pero cuando los que no les importaba pasaban sobre los plásticos y las llantas le agarraban ese plástico y comenzaban a quemar el plástico y el humo en la warehouse, y ahí en los carritos, hermanos, andaban unos botes para extinguidores, pero el humo se regaba en la warehouse y no querían eso. Le daban step 1 de una vez. Para hacer un step tenían que hacer 4 faltas. Algo mínimo, no llegó tarde, algo mínimo era un write-up. Pero un step, hermano, 3 steps, ya estaba despedido de Walmart. ¿Pero qué significa? De que yo tenía que dar, y todos teníamos que dar más de lo que habíamos aplicado, o refiller, también ser parte del housekeeping, porque tal vez, no sé, de repente los ventiladores estaban y en una paleta se quedó un plástico medio suelto y con el viento se fue. No era culpa de que alguien lo tiró, cayó un cartón o una madera, y ¿por qué no lo voy a levantar? Eso, hermano, es dar un poco más de lo que uno aplicó. Espiritualmente debemos de dar más de lo que nosotros, hermanos, le estamos dando para el Señor, y de esa manera, ahora sí que Dios nos va a premiar. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, como el enemigo sabe de que el tiempo se le está acabando, él nos va a querer engañar, nos va a querer engatusar, nos va a querer dormir, nos va a querer desviar, nos va a querer, hermanos, quitar la salvación que ya obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de luchar para no dejarla quitar, sino mantener la corona, ese premio, hermanos, que ya tenemos. Amén. Y si a alguien le falta para tener ese premio, le invito a que lo más pronto, hermanos, lo haga. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús sí hay salvación. Romanos 10:9, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Recordemos, en Jesús sí hay salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Allí, hermanos, está el enemigo dice que no, pero Jesucristo dice que sí. Por eso el mensaje, cuando el diablo dice que no, Dios dice
que sí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y es necesario, hermanos, para todos los que ya estamos bautizados, que cuando sintamos que estamos en pecado, reconciliarnos, pero ya, lo más pronto posible, hermanos. No mañana, no pasado, sino lo más pronto posible. Y también, cuando alguien no ha aceptado a Cristo Jesús, hacerlo lo más pronto ya. Si de repente, hermanos, alguien, hasta ahora no he oído, pero voy a poner un ejemplo ridículo, que alguien diga, pero ¿por qué debo de pasar frente al altar? ¿Y por qué debo decir, yo confieso, yo creo, yo le serviré al Señor? ¿Por qué debo de hacer eso? A mí, hermanos, se me ha quedado, obviamente, cuando me juramenté como ciudadano, me llamó mucho la atención. Ya estaba la aplicación, ya había pasado el examen con la, ¿cómo se podría decir ahí? Con la oficial del Departamento de Migración. Ya estaba aprobado, ya estaba la aplicación, ya había firmado algo, que esa aplicación ya estaba prácticamente, nomás tenía el certificado ahí. Pero, hermanos, no era ciudadano, o ahí no se puede ser ciudadano mientras alguien, a todos prácticamente nos ponen con la mano levantada y usted jura y promete la Constitución y las leyes y todo lo demás, hasta que uno dice al unísono, se oye bien bonito, I do. No tiene que decir yes I do, no, nada más es I do. I do. Se escucha todo como los 100, no, como unos 300 que habíamos ahí. Hasta ahí, hermanos, fuimos ciudadanos los que estábamos en ese lugar. Parecido, hermanos, o igual es en lo espiritual. Yo puedo creer en Dios, yo puedo creer en Jesucristo y puedo creer en el Espíritu Santo, pero la misma palabra dice que hasta el mismo diablo también cree y tiembla ante la presencia de Dios y Jesucristo. Pero, hermanos, aquí no se trata solamente de creer, sino, hermanos, de confesar. Entonces, cuando uno pasa frente al altar y dice, yo acepto, confieso a nuestro Señor Jesucristo y prometo servirle o algo, del momento que, ahora sí, sea yo o alguien más, hermanos, y oró y le dice, eres salvo en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo mejor, cuando se van a las aguas bautismales, allí, hermanos, se tiene la salvación, allí se perdonaron los pecados prácticamente. Por eso, hermanos, es la importancia de pasar frente al altar para confesar al Señor. El versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Ahí está la palabra. Yo creo, yo confieso a Jesucristo, yo lo recibo en mi corazón, hermano, eso es invocar a Jesucristo. Porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está, hermano, la respuesta, de lo cual es necesario de confesarlo a Jesucristo. Cuando uno agarra un trabajo, entonces, ¿quiere trabajar para nosotros? Sí, quiero trabajar. Ok, muy bien, llena la aplicación y todo lo demás, le van a hacer el examen de droga y hasta que hizo el examen de droga, le dan su uniforme, clac in, y comenzó a trabajar, clac out, y se va para la casa y ahí, hermano, ya es empleado. Pero si yo lleno la aplicación, me mandan el examen de droga, me dan el uniforme, la gorra o lo que sea, hermanos, y el día del trabajo no me presento a trabajar, ¿qué va a pasar? Me van a mandar mi cheque. Y de una vez, mira, te vamos a dar adelantado las taxas para que los hagas el próximo año. O sea, estoy hablando del primer día, ¿no? Y te vamos a dar para, no sé, ¿cuánto quieres? Póngale ahí 70,000, ¿verdad? Ah, está bueno, primer cheque de $10,000 y ahí te van las taxas del año, ¿verdad? ¿Funcionan las cosas así? No se puede. Hay que trabajar, hermanos, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Proverbios 18:21.
Voy a estar jugando, hermanos, con los pasajes. Hay unos que son del mismo libro, pero quiero ir como en secuencia del mensaje. Y también porque de alguna forma me sirve y también a ustedes para fojear la Biblia y de esa manera aprender a buscar capítulos y versículos. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Con la lengua, hermano, se abre la boca para confesar a Jesucristo. Amén. Y cuando el ser humano, yo incluido con ustedes, un día confesamos a Jesucristo, ¿qué comimos? Salvación, vida eterna. Y de esa manera, hermano, la palabra de Dios nos invita que utilicemos la lengua para comer. Por supuesto, comida, algún ribeye o algo, lo que sea, pero en este caso, como estamos en área espiritual, para comer, hermanos, la salvación. Y de esa manera, ahora sí, de que también, hermanos, nuestra boca, nuestra lengua van a servir para bendecir. Ya hemos bendecido a Dios por medio de las alabanzas. Amén. Ofrendas, la ofrenda, la Santa Cena y ahora la predicación, utilizando nuestra boca, nuestra lengua, hermanos, para bendecir el nombre del Señor. Y ahí hay vida. Pero si utilizamos la lengua, hermanos, para otras cosas, ahora sí que vamos a estar en problemas. Juan 3:18. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto lo que sus obras son hechas en Dios. Una oración, hermanos, que todos podemos hacer es: Dios, ayúdame a que la luz se mantenga conmigo, o yo ir a la luz, y cualquier obra mala que yo esté haciendo, ayúdame Dios a limpiarla. Ayúdame Dios a mejorarla. Ayúdame Dios a santificarme, y de esa manera, ahora sí, de que vamos a ir limpiando el camino, nuestra vida, nuestra salvación. Juan 1:12. Ahí mismo. Nos regresamos a Juan 1, versículo 12. Aquí viene, hermanos, lo contrario de la condenación. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabemos, hermanos, que si de repente yo voy y, bueno, quizás el mundo, ¿verdad? El ser humano, pues la gente, la mayoría, pues dice, yo también decía, no, pues yo soy hijo de Dios, ni modo que sea animal, ¿verdad? Pero bíblicamente, hermanos, es necesario confesar, bautizarnos y perseverar hasta que Dios nos llame delante de su presencia, o que Jesucristo venga. Ahí, hermanos, sí, ya al confesar y al bautizarnos, porque dice que cuando nos bautizamos, Hechos capítulo 2, por supuesto nos arrepentimos y ahí recibimos al Espíritu Santo. Y también otro versículo que dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo para resucitar para la vida eterna. También hay otro versículo que dice que cuando ya el ser humano escuchó, confesó, se bautizó, dice que somos coherederos de la gracia de Dios. Amén.
ya tenemos la salvación, pero debemos de luchar y trabajar aquí en la tierra. Hasta cuando estemos ya, hermanos, delante de la presencia de Dios, Dios, hermanos, es Jesucristo, por supuesto, es quien va a declarar salvos o condenados. Entonces, algo bien importante, hermanos, de recordarlo, ponerlo en práctica para no estar en problemas. Juan 6:47. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Creo que todos queremos, ¿verdad? Amén. Ahí tenemos la vida eterna. Pero es necesario, hermanos, reconciliarnos para los que ya estamos en Cristo y para los que no, ahora sí, arrepentir, confesar a Jesucristo e ir a las aguas bautismales. Marcos 16:16. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Allí está, hermanos, una advertencia de Jesucristo, porque está en rojo, donde él habló literalmente, y San Marcos decidió o se acordó, el Espíritu Santo le inspiró para poner este versículo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Refiriéndose, hermano, cuando Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Creamos, hermanos, y no dejemos de crear, de confesar su santo y bendito nombre, y será posible obtener nuestra salvación. El último, Romanos 10:11. En esta partecita, el último. Porque no quiero que me digan como en casa, ¿va? Que de repente tú dices el último y das dos pasajes más. Ubícate, ¿verdad? Muy bien, Romanos 10:11 en este segmento, y ya de aquí creo que dos pasajes más y termino. Romanos 10:11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermano, y de dos maneras, dos puntos aquí rapidito, de dos maneras. Cuando uno no es cristiano y anda haciendo cosas aquí en el mundo, hermano, la misma gente lo avergüenza. Tú eres así, no sé, tú eres borracho, tú eres X cosa. Entonces la misma gente, hermanos, lo avergüenza a uno. Dos, le voy a poner otro punto más. Dos, hermanos, por familiares y amigos que tenía que anteriormente tomaban, después, hermanos, que andaban borrachos, al siguiente día ellos tenían la cruda psicológica. ¿Qué significa eso? Que cuando me veían a mí, dicen que pensaban que los iba a ir a regañar. Y yo sin nada, porque cada quien, ¿verdad?, con sus vicios, sus adicciones o algo, o lo peor, cuando se gastaban el dinero y todo lo demás, ellos sabían: híjole, me gasté el dinero con mis amigos, y no querían ver ni a la mujer ni a los hijos porque no tenían ni para el gas para esa semana. Esa es la cruda psicológica o la cruda emocional. Por eso, hermanos, el enemigo de ahí prácticamente se agarra. Y lo más importante, hermanos, hablando ya en términos espirituales, así, cuando ya estemos delante de la presencia de Dios, allá vamos a ser también avergonzados. Porque no vamos a ir, hermanos, a la salvación. Vamos a ser avergonzados. Por lo tanto, es mejor creer, confesar, santificarnos, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ni aquí ni allá. Amén. Con el compañero que estamos ahí en el taller, dice que su papá prácticamente perdido en drogas, alcohol y todo lo demás. Y cuando él le quería aconsejar, le dijo: ¿tú quién eres?
Yo sé que como hijo estaba mal en ese momento, porque pues si mi papá me aconsejaba, porque él no quería que yo anduviera por donde él anduvo y sufrió y perdió todo lo que su papá sufrió, pero yo no lo entendía. Entonces decía, cállate hombre, ¿cómo me vienen a decir a mí? Entonces, hermano, aquí de alguna forma vendría siendo que el Satanás, ahora sí, cuando el papá andaba envalentonado, borracho, en droga y todo lo demás, no, pues era un Rambo aquí en la ciudad, quemando llantas y maldiciendo y pegando y peleando y todo lo demás, pero después viene la consecuencia. Sus hijos o los familiares prácticamente no creían en él, no le querían oír. Y aunque alguien quiera aconsejar, hermanos, deberían de ser, y voy a poner como hijos, deberíamos de ser inteligentes, sabios para decir, si papá y mamá me están diciendo que no haga tal cosa, es porque a ellos les fue mal. Eso, hermanos, debería de ser inteligentes y sabios los hijos, pero son pocos. Casi la mayoría de los hijos, aún nosotros, hermanos, no sé si tuviéramos un compañero, que ya somos adultos, ¿no? Y al ver que una compañera o un compañero nos viniera a aconsejar de que no hiciéramos algo, cuando nosotros viéramos que en el trabajo, de escondida, o no sé, en las calles, pasa haciendo cosas, ¿y cómo me van a aconsejar esta, no sé, tremenda borracho, petito, lo que sea? El ser humano es así. No ve lo bueno, ve lo malo. Entonces, hermanos, nosotros en la sabiduría debemos de pedirle a Dios de ver lo bueno y no lo malo. La creencia o creer no solo es un reconocimiento intelectual en leer, escuchar, sino debe de ser una fe activa con frutos en Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16, 20. Vamos para allá. Mateo 7, 16, 20. Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 20. Leamos también el versículo 15. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es necesario que como cristianos, hermanos, demos buenos frutos. Porque aunque hayamos confesado, nos hayamos bautizado, pero si no nos santificamos, vamos a ser echados al fuego. No lo digo yo, la palabra de Dios lo dice aquí. Y muchos hermanos, lamentablemente, en otras iglesias, creen que con nomás con pasar a la gente al frente, que está bien. Alguien quiere aceptar al Señor, alguien quiere salvación y levantaron 5 o 10, pasaron al frente, oraron, ya lo ungieron y ya eres libre y te puedes ir por el mundo, hacer lo que quieras y ya eres salvo, ya eres libre. Eso no es así. Ahora, si confesó a Jesucristo y pasó al frente, ahí tiene salvación, allí sí, pero desde el momento, hermanos, de que debe de ir a la charla prebautismal, si es posible, si no, a las aguas bautismales literal, y allí sí hay perdón de pecados, lavamiento de pecados, y también se recibe el Espíritu Santo, y perseverar hasta morir o hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. El apóstol Pablo dijo: siendo heraldo, que significa ejemplo, maestro, apóstol y todo lo grande terrenalmente. Eso significa heraldo, y pueden haber más significados. Dice: venga a ser yo condenado. ¿Qué significa con eso? De que la salvación se puede perder. Significa también, hermanos, que
que cuando uno se bautiza, por supuesto que se bautiza, llega al Señor tal y como el Evangelio dice la palabra de Dios, lo encontró, que así se quede. Pero es necesario, hermanos, que conforme va pasando el tiempo, nosotros santificar nuestras vidas, arreglar nuestras vidas, dejar mañas, dejar costumbres que no son de Dios. Saben que en una ocasión, y fue el hermano Logio, que cuando estábamos aquí en la Iglesia Cristiana de North Houston, había una familia de Honduras, creo que como 2 salvadoreñas y las otras mexicanas, y creo que una que ya había nacido aquí. Y estábamos con esa ensalada, ¿verdad? De que de repente, pues igual, ¿cómo vamos a hablar? ¿Y cuál es el acento? Y entramos no en contienda, pero en preguntar, ¿verdad? ¿Y cuál iba a ser el acento? Si llegaba un italiano, o si iba a llegar un argentino diciendo, yo te quiero mucho. Y íbamos a hablar así. Entonces, y como que pusimos en una encrucijada, de nuevo no estamos discutiendo, sino que, hermano, ¿verdad? La mayoría de las vistas pues se va al pastor, ¿verdad? Decida usted. Y dijo, bueno, usted va a hablar con el acento conforme usted nació en su país. Si usted lo quiere cambiar, usted sabrá. Ahora, lo que sí, porque de repente, ¿verdad? Está bonito para los salvadoreños, usted se va para allá, está chivo, ¿verdad? Si se va para México, listos, en posición, advertencia, cuidado, águila, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? Águila, águila. Al alba, también decía un compañero mexicano. ¿Cómo íbamos a hablar entonces, verdad? Y me gustó esto que el pastor dijo, y con respecto a hablar en el caliche, recuerdo que de una maestra dijo, cuando ustedes van a hablar conforme está aquí va, allá en El Salvador, una maestra dijo, ustedes van a hablar conforme está escrito en el diccionario de la lengua española, que fue el ejemplo parecido que dijo el hermano Logio, y ustedes van a hablar conforme está escrito en la palabra de Dios, y allí no hay pierde. Sabio e inteligente, porque no dijo el hermano, bueno, pues ustedes van a hablar como nosotros los mexicanos, se hubiera metido en problemas. O, hermano, y los salvadoreños, que no hablamos como los mexicanos, iba a entrar en problemas. Entonces él nos dijo, no, ustedes van a hablar y van a pronunciar las palabras tal y como están escritos en la Biblia. Y allí, hermanos, no hay pierde. Por lo tanto, en este pasaje, donde dice en el 7, 16, 20 que leímos, denme un segundito aquí en medio, me perdí. Sería, ¿cuál fue? 7:15, Mateo 7:15, aquí voy, 7:15, ok. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí va, aquí cierro este pensamiento. Hermanos, si nosotros nos ponemos a hablar y a actuar conforme el mundo, vamos a dar frutos del mundo. No puede ser. Debemos de dar frutos conforme a la palabra de Dios, conforme, que creo que a estas alturas de que llevamos aprendiendo un poquito y tenemos varios años en lo que es lo espiritual, no podemos conocer la esencia, ni la sabiduría, ni todo lo de Dios. Porque hay un versículo que dice que lo más inteligente del hombre es lo más necio o lo más inteligente. ¿Cuál sería lo torpe de Dios? O sea que los hombres grandes, inteligentes, sabios o que han descubierto cosas aquí en la tierra, eso es lo más torpe, o otra palabra quizás menos suave, lo más ignorante de Dios, hermanos, es la gran sabiduría del hombre. Entonces, yo no puedo decir, pero creo que a esta altura debemos de tener una idea de cómo Dios quiere que hablemos, cómo Dios quiere que actuemos y cómo Dios quiere que nosotros demos frutos para su gloria y su honra. ¿Por qué? Porque a la diferencia de los demonios, hermanos, que ellos creen y tiemblan ante Dios y Jesús, no pueden dar frutos los demonios. Nosotros sí. Allí, hermanos, le ganamos, hermanos, a Satanás o a sus demonios servidores. Entonces, nosotros sí podemos dar frutos, ellos no. Nosotros podemos confesar a Jesucristo delante de los hombres, ellos no.
Satanás no puede confesar al enemigo no puede confesar, a Jesucristo porque es su enemigo. Ni poner la fe en acción, hermanos, porque solamente los cristianos es que ponemos la adoración en acción para adorar al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Los demonios no pueden hacer eso. Entonces, hermanos, gloria a Dios por eso, que nosotros lo podemos hacer. Y ellos no le pueden adorar, nosotros sí. Nosotros, hermanos, al adorarle, lo aceptamos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y estamos ganando, hermano, la salvación, y estamos derrotando prácticamente al enemigo, y de esta manera le damos la gloria y la honra a nuestro bendito Mesías, que es Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Y que ante él, dice la palabra, hermanos, se doblará toda rodilla, atención, aquí en la tierra, y también, hermanos, cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Hermanos, el día de ayer, según el calendario, fue el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Terrenamente. Y la mayoría de los países creo que lo celebran. Pero ¿saben? La mayoría de los países o la mayoría de la humanidad alrededor del mundo no celebran ni aceptan a Cristo Jesús. Pero sí celebran Halloween y sí celebran el día de San Valentín. Hermanos, ahora en día, nuestro Dios, fíjense que Dios, hermanos, no necesita tener amigos, porque pues, ¿qué interés o qué necesidad tiene Dios? Pero según la palabra de Dios, hermanos, Dios aceptó a Noé, a Abraham y a Moisés y a todos los servidores en el Antiguo Testamento como sus amigos. Dios, Jesucristo mismo, hermanos, tampoco necesita amigos, pero Él lo hizo diciendo: si vosotros decís que son mis amigos, obedecen mis mandamientos. Pero entonces la pregunta, si Dios y Jesucristo no necesita tener amigos, ¿por qué, hermanos, entonces lo hizo? Dice, hermanos, que es para darnos la confianza, darnos amor. Un amigo acompaña, y nuestro Dios y Jesucristo quiere ser nuestros acompañantes. Amén. Nos quiere dar aprecio y nos quiere dar, hermanos, la fidelidad que solamente Dios y Jesucristo, hermanos, lo puede hacer. Nadie más. El hombre, hermanos, se puede equivocar, la mujer se puede equivocar, pero Dios, hermanos, está allí fiel prácticamente. Primera de Pedro 4:18. Primera de Pedro 4:18. Ténganlo allí listo, por favor. Entonces, hermanos, como en el Día del Amor y la Amistad se puede ser infiel, puede haber infidelidad, hermano, y el hombre se puede equivocar, la fidelidad de Dios está allí siempre. Entonces, cuando el ser humano peca, ¿por qué entonces ese vínculo entre la iglesia y Dios no se rompe? ¿O por qué ese vínculo o esa relación entre el hombre y Jesucristo no se rompe? Porque nosotros podemos ser infieles, pero Dios y Jesucristo no. Amén. Por eso, cuando el hombre se equivoca, llega a Jesucristo a pedirle perdón a Dios. Amén. Y Dios le acepta y le perdona. Va con Jesucristo, y Jesucristo, hermano, también le perdona. ¿Por qué? Porque Dios y Jesucristo es, voy a corregir, aunque estoy bien, pero bien, fue, es y será fiel hasta los últimos tiempos. Por eso, hermanos, esa amistad, esa fidelidad, esa armonía no es rota, porque nosotros podemos renunciar a Él, pero el poder de Dios allí está, la gracia de Jesucristo allí está. No porque yo me vaya al pecado, de repente, no sé, si el pastor cae o se va al pecado, entonces la gracia de Jesucristo se acabó para toda la humanidad. ¿Habrá un versículo así? No.
Porque Jesucristo es fiel. El hombre, hermanos, puede ser el infiel. Así de que el llamado es, hermanos, a que nos mantengamos fieles. Mantengan allí ese versículo, primera de Pedro 4:18. Manténganlo allí. No lo voy a leer ahorita. Termino ya con esto. Y les voy a suplicar, hermanos, que pongan mucha atención. Yo sé que lo hacen, pero en esta parte, para cerrar, hermanos, el mensaje, les suplico de su atención. Y se los he dicho varias veces. El pastor de la iglesia se podrá condenar sí o no, o por ser el pastor jamás se va a condenar. ¿Cuál sería la respuesta? Se puede condenar. ¿Alguien más? Se puede condenar, ¿no? Ok. Entonces, y en esto que viene, les voy a suplicar que Satanás no lo vaya a agarrar. Porque ustedes pueden decir, bueno, pues el pastor, pues también yo. Bueno, pues el pastor entonces, yo soy frito. No. Lo voy a dar como testimonio. Y de nuevo, que Dios me castigue si voy a mentir sobre esto. Porque alguien podría decir, yo soy profeta, Dios me habló y voy a profetizar a la iglesia. Pero si ese profeta es mentiroso, hermano, está en el infierno de una vez. Podrá mentir a la iglesia, pero a Dios no. Si alguien habla en lenguas y esas lenguas son inventadas, escritas, o las puso al revés las palabras, o las puso patas arriba, lo voy a poner de una manera, podrán mentir a la iglesia, pero Dios no. Entonces lo que voy a decir, hermano, no voy a jugar con mi salvación, pero debo decirlo. Anoche tuve un sueño y sentí, hermanos, que venía de nuevo como aguas violentas, y había como en una cordillera, como un lugar donde no habían aguas violentas. Entonces, con mi hermano Edwin iba, pero íbamos 3. Yo, Edwin, el tercero, no me acuerdo. ¿Quién era? En la cordillera donde estaba, le dije, vente para acá. Le dije a Edwin, ¿verdad? Ahí estuvimos. Y nos estamos protegiendo del agua que venía. Porque sentíamos que esa agua nos iba a agarrar y nos iba a llevar como un abismo. Cuando de repente venía una ola grande, no, ahí sí no recuerdo si le agarré la mano a Edwin o como que lo abracé, algo así creo yo, y le dije, aquí te tengo. Bueno, lo invité, no vino, le voy a mandar el video, y le dije, aquí te tengo. De repente, esa gran ola no era una ola, sino que como que surgió algo como de mis pies, como una fuerza, como un aire, que era como una luz, como con rayitos, y que al mismo tiempo nos levantó a los 3. Era yo y Edwin, el tercero no. Y nos levantó. Y cuando ya iba en el aire, de repente venía algo destructor, hermanos, que yo sabía que era el fin de mi vida. Y en el momento que yo quise orar, y en mi mente en esa oración era, Dios, por cualquier pecado te pido perdón. En el momento que yo dije, Dios, para poder hablar, no pude hablar. Y lo prometo delante de Dios, que no estoy mintiendo. No pude hablar. Y oí una voz, hermano. Aquí no puedo decir Dios o Jesucristo, pero sí una voz que dijo, aquí, como algo así, aquí entra mi poder. Atención, hermanos. Aquí entra mi poder.
cállate, lo voy a interpretar de esa manera. Cállate. Lo que pudiste hacer en vida, lo tuviste que haber hecho en vida. Aquí te me callas. Aquí entra mi poder. No puedo hablar. Y siempre tengo a Edwin. No supe quién fue el tercero, pero tenía una sensación que yo mismo me hablé y no hablé en la boca porque no podía hablar, pero como en mi misma mente, y yo dije, ojo, soy el pastor. Y yo tuve la sensación ahí que dije, como no se me permitió, como según yo, ¿verdad? Dios perdona mis pecados por cualquier algo que yo no sepa, ¿verdad? Me dije a mí mismo, estoy condenado por la eternidad. Fíjense, hermano. O sea, que yo mismo sentía que como Dios o Jesucristo no me dejó hablar y oír la voz, aquí entra mi poder. Y al no dejarme hablar, como que yo di por hecho de que estaba condenado. Y yo dije, estoy condenado por la eternidad. Qué sensación tan fea. El querer pedir perdón a Dios. Tenemos la oportunidad de hacerlo ahora. Y por eso, hermano, no me quiero quedar callado. Porque si me quedo callado y Dios me diga, te di ese sueño y te puse como ejemplo a ti, y por callarte no se lo dijiste a mi pueblo, yo voy a ser condenado. Voy a ser condenado por la eterna. Qué terrible, hermano. Para mí es sueño, pesadilla. Y en ese momento, como pude, desperté y de nuevo, hermano, estaba con la colcha empuñada así, cuando desperté. Empuñada, como tipo tierra, así. Y de repente, Dios, gracias por la oportunidad que me está dando de abrir mis ojos esta mañana. Delante de Dios no he andado en adulterio, delante de Dios no he andado en fornicación, delante de Dios me he mantenido para la gloria de Dios, pero quizás me he estado enfocando en otras cosas que no son lo de Dios. Apocalipsis también allí dice, despierta tu primer amor. Tal vez en esos días me he querido enfocar en el trabajo y de alguna forma lo espiritual por segundo. Despierta tu primer amor. ¿Qué tal si era yo, Edwin, o uno de ustedes, los que podían estar conmigo en esa condenación? No quiero que sea ninguno de ustedes, ni tampoco quiero ser yo. Salvémonos, hermanos. Amén. Este es el día y la hora, dice el Señor. Cuando Lázaro andaba pidiendo migajas y el rico murió. Y el rico le decía a quién, a Abraham, ¿verdad? El padre de Abraham, y le decía, permite a, ¿quién dice primero? A Lázaro que le vaya a predicar a mis hermanos. Profetas y servidores tienen allá para que les prediquen. No, pero a lo mejor Lázaro cuando vaya y lo vean, si no le hacen caso a los vivos, menos le van a hacer caso a los muertos, van a salir espantados, ¿verdad? El espíritu, el alma, ¿lo ves? No lo van a creer. Es ahora. Y cuando dice que profetas y predicadores tienen, para la gloria de Dios, hermanos, Dios me está utilizando a mí, ahora. A veces utiliza al hermano Marcelo, al hermano Elides, a quien venga a servir aquí, a cuando las hermanas llegan y leen la palabra de Dios y oran y nos dan la bienvenida, están predicando, hermanos. He ahí el día y la hora de salvación. Amén. Les pido al grupo de alabanza que pase y vamos a entonar este último canto donde dice, la tierra canta. No dejemos pasar esta gran oportunidad que Dios nos da, hermanos, de estar en este santo día delante de la presencia de nuestro Dios.